MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Metrópoli. Adal Ortiz en MBS Noticias. Como todas las semanas en el estudio de MBS Noticias, Adal Ortiz, el presidente de Coparmex Ciudad de México. Mi querido Adal, ¿cómo estás? Juanma, muy contento de estar aquí contigo. Muy buenos comentarios de lo que platicamos la semana pasada, la inflación, un tema que se pone sobre la mesa en los medios de comunicación cotidianamente, pero seamos honestos, a veces muchísimas personas no sabemos de lo que estamos hablando cuando platicamos de la inflación. Claro, porque damos cosas por entendidas y yo creo que hay que quitarnos el miedito de hablar, así como lo hemos dicho en otros programas, en otros ediciones, hay que atrevernos a hablar del dinero con confianza, que no sea un tabú. Pues igual si hablamos de dinero, pues hay que hablar de los temas relacionados al dinero. Que si la calificación de la deuda soberana del país, que si las tasas de interés, que si la inflación. Y yo creo que, por ejemplo, ahora que vamos a prepararnos para salir de vacaciones a Semana Santa, yo creo que vale la pena mucho hablar sobre la inflación, ¿no? Porque es un tema que nos impacta directamente en el día a día y tal vez hace falta entenderlo más a fondo, porque tiene una implicación en este momento y en la forma en la que guardamos o ahorramos nuestro dinero. A ver, inflación. ¿Por qué inflación en Semana Santa? ¿Por qué poner el tema sobre la mesa? Una cosa puntual es que en tiempos de Semana Santa, pues no debemos de comer carne. Entonces, todos o la mayoría buscamos comer más mariscos o pescados, seamos creyentes o no, ahora sí que la corriente nos lleva. Y entonces ahí podemos, por ejemplo, encontrar un acercamiento a la inflación, porque pasa algo coyuntural. El precio del pescado, el precio de los mariscos, el precio de lo relacionado a la dieta de Semana Santa sube de precio. Y ese es un ejemplo, ahí podríamos abordar el tema de la inflación, ¿no? Y también tenemos que tocar el tema de las tasas de interés, porque nos vamos de vacación y empezamos a usar la tarjeta. Claro, mira, hay que dividir primero la inflación, ¿no? Bueno, pues vamos primero a definirla. O sea, como habíamos hablado antes, en términos reales, la inflación no es que los precios suban, sino que nuestro dinero vale menos con el tiempo. Claro. ¿No? Habíamos dicho el ejemplo de... por ejemplo, la inflación que tenemos en este año en promedio hasta el día de hoy va alrededor del 3.80%, ¿no? Eso quiere decir que si empezáramos el año con 100 pesos y lo midiéramos al final, al 31 de diciembre, esos 100 pesos realmente te alcanzarían para lo que antes te alcanzaba a comprar con 96,20 centavos, ¿no? Y así progresivamente. Eso es la inflación. Sin embargo, para entenderla como se lee en Google o en libros de texto, podemos decir que la inflación sí es el aumento generalizado de los precios de ciertas cosas, ¿no? O de las cosas en generales. Y hay dos tipos de inflación. Generalmente cuando los medios de comunicación hablan de la inflación, se están refiriendo a la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Aparte, está mal que le pongan nombres tan complicados, pero bueno. ¿No? La inflación subyacente. Es este aumento de precios de los productos que no fluctúan en un periodo corto. Por ejemplo, en la inflación subyacente no están incluidos el pescado y los camarones, ¿no? Porque esos, como ya vimos, suben estrepitosamente en Semana Santa y bajan de nuevo cuando ya termina. Entonces eso realmente no tiene un impacto en la vida general de una economía o de una persona, ¿no? Okay. Fácilmente, si ves que sube el precio del pescado o del camarón, pues dejas de comer pescado y camarón y vuelves a comer otras cosas, ¿no? Entonces, esa es una. Luego, por su contraparte, la inflación no subyacente, pues es la que incluye los productos que sí fluctúan en tiempo corto, ¿no? En este caso, en Semana Santa, pues el pescado y los mariscos. Por otro lado, hay un índice que se llama el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el famoso INPC, que entonces, si vemos que todo sube de precio en general, ya sea lo que es a largo plazo y lo que es a corto plazo, el gobierno hace una selección de productos que le podríamos llamar de canasta básica, que son realmente los que van a incidir en nuestra vida del día a día. Y entonces ya dan ese índice, dice, oye, pues subió
3.5% el índice, ¿no? Eso quiere decir que hay una inflación de los productos que te afectan más del 3.5. Correcto. Y fíjate que eso tiene que ver, o sea, si nos vamos a la historia, desde los romanos ya había habido identificaciones de estos fenómenos económicos que son de la inflación, e incluso un emperador Diocleciano intentó fijar los precios, poner un límite, un decreto, un edicto de precios máximos o algo así se llama. Ajá. Obviamente fracasó. ¿Por qué? Claro. Porque, y eso lo sabemos desde tiempos de los romanos, imagínate. La economía no la puedes fijar por decreto, ¿no? Al hacerlo generas distorsiones como por ejemplo mercado negro, contrabando o simplemente otras cosas que no pueden aumentar el precio, se acaban compensando, ¿no? Y entonces se vuelve más difícil medirlo. Y eso es lo que la inflación nos puede afectar a nosotros, a los que de repente no somos economistas, pero en el día a día estamos viendo cómo la inflación funciona en los alimentos que probamos en el día con día, ¿no? Es correcto, y entonces es súper importante estar comparando. Yo lo aprendí ya mucho después, porque yo creo que tú te acuerdas cuando ibas con tu mamá o con tu papá al súper, pues mi mamá se la pasaba comparando todo, ¿sabes? Sí, o sea, sí. desde la gelatina hasta los limones, hasta, o sea, y veía, no, pues es que este cuesta 5 centavos más. Y yo le decía, mamá, pues, o sea, ya qué hueva, ¿no? Qué flojera. Pero si no comparas de las cosas pequeñas, al final la diferencia el ticket que puedes pagar sin comprar o comprando puede aumentar abismalmente, ¿eh? O sea, puedes estar gastando hasta un 30 o hasta un 50% más si no te fijas, si no tienes cuidado con el costo de los productos. Y aquí volvemos a otra lección de educación financiera, que es que se nos haga familiar preguntar cuánto cuestan las cosas. Claro. Nos da pena. Sí, ¿no? sí. Así tengas muchísimo dinero o un presupuesto muy ajustado, siempre pregunta cuánto cuestan las cosas. No lo des por sentado. Fíjate que eso yo lo aprendo mucho y lo valoro de mi socio, que siempre hablo de él, porque cuando vamos a algún restaurante o a comprar algo, siempre pregunta las cosas e incluso cuando ve que algo está demasiado caro, se lo dice a la mesera o al hostess o a la que atiende, le dice, oye, esto está muy caro. O sea, hay que normalizar hablar de las cosas y incluso hasta esto del regateo. Claro. Es algo normal y es un derecho del consumidor poder conocer el precio e incluso poder comunicárselo al comercio de, oye, pues déjame lo más barato porque está muy caro. Sí, se tenga mucho dinero o poco dinero, ¿eh? Es correcto. Porque luego dicen, los que tienen más dinero es porque cuidan ese tipo de cosas, ¿no? Y totalmente, eso es lo que he estado aprendiendo todos estos años. Mientras más dinero tienes, significa que más tienes que cuidarlo. Exacto. Y un error principal de las personas que empiezan a tener dinero y empiezan a tener su trabajo o les empiezan a ascender o su negocio empieza a crecer y les va bien, es que creen que el llegar a ese nivel significa ya no preguntar cuánto cuestan las cosas, ¿no? Seguramente sí, claro. Has visto en Instagram estos videos que dicen, trabajo para que cuando vaya al restaurante no tenga que fijarme en los precios. Sí. Error. O sea, error. Esa es la receta perfecta para que después sí te los tengas que estar fijando. Exactamente. Y tocas otro tema importantísimo que seguramente está en tu libro, que si me lo permites platicamos de él al final, pero los gastos hormiga, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo que te puedes ahorrar por comprar la fruta, no sé, en el mercado en vez de en el súper, es un gasto que eventualmente se va sumando y acaba siendo un como gasto hormiga, ¿no? Claro, y fíjate que ahí podemos hacer la analogía de un país o una empresa con la vida familiar o personal. O sea, si no tenemos cuidado de estos pequeños descuidos de, oye, si compro una manzana a 5 pesos, pero está la misma manzana, la misma calidad a 4 pesos, ella es un peso de desperdicio, ¿no? Por ejemplo, otro caso de gasto hormiga es, oye, y no voy a mencionar marcas, pero vas por tu café de la Sirenita. Ajá. A ver, si a fuerza necesitas el café de la Sirenita, o sea, haz el cálculo de cuántos cafés de la Sirenita te echas en la semana, por mes, por año, y vas a ver que esa lana fácilmente la puedes haber invertido en otra cosa, o simplemente en CETES, que lo hablamos del programa pasado,
y te va a dejar una lana. O sea, es darle el valor al dinero. Y aquí va otra lección. El dinero es como las personas. Te trata como tú lo tratas. Si al dinero no le pones atención, lo desperdicias, no lo valoras y lo subestimas, etcétera, como cualquier persona a la que la trates así, te va a tratar igual. Se va a alejar de ti, te va a dejar de hablar, te va a ver con caras y uno no quiere que el dinero no vea feo. ¿Ese va a ser el tip del día de hoy? Ese es el tip del día de hoy. Muy bien. Adal Ortiz, plataformas digitales. Adal Ortiz Oficial, ahí lo sigo en Instagram. Perfecto. Y tu libro ya muy pronto, ¿ah? Poderoso compañero, recuerda. Poderoso compañero. Muchísimas gracias, Adal. Gracias, Juanma. MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Metrópoli.